Buenas tardes, soy el Padre Marcos de la Parroquia de Presentación y finalmente alcancé o pude salir, creo que está funcionando esto de grabar algo para mis queridos parroquianos en español a las 7:30, pero ya son las 8, pero paciencia con nosotros que hemos tenido muchos problemas en tratar de servirnos del Facebook para hacer grabaciones para las misas y para las ceremonias, pero poco a poco estamos aprendiendo. Yo creo que muchos están aprendiendo muchas cosas en estos días con todo cambiado en estos días y todo diferente. Y esta Semana Santa también que ya empezó hoy empieza la semana más santa del año y no queremos dejarlo pasar sin como rezar más y sin crecer más en nuestra fe, aprender más quizás. Entonces por eso estoy tratando cada día de hacer una pequeña reflexión, oración, estudio con ustedes. Entonces empezamos con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, ya hemos entrado en esta semana de tu pasión, de tu total entrega por nosotros, tu gran nueva alianza que estableciste en tu sangre, en tu cuerpo, la iglesia, el Nuevo Testamento, el Nuevo Alianza, que es unirnos como familia tuya, reconciliarnos con el Padre y borrar nuestros pecados por tu preciosísima sangre, que es la sangre del Cordero, el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que borra y quita y lava los pecados del mundo. Amén. Santísima Virgen María, Madre de Cristo, oremos. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, bienvenidas a mi oficina aquí. Otra vez estoy aquí para hablar con ustedes un poquito. Hemos tenido una bonita misa hoy con el Padre Luis Gerardo Navarro, mi amigo, nuestro amigo que ha estado en esta parroquia muchas veces, yo creo. Quiero enseñarles algunas fotos, unas imágenes de lo que hemos vivido hoy. Saben que lo que pasa en este gran día, es la pasión. Estamos viendo la pasión de Jesucristo. Entonces, sabemos primero que Jesús sufrió la agonía en el huerto y después hemos escuchado en este gran evangelio de la condenación de Jesucristo de Poncio Pilato y luego en este gran evangelio de San Mateo todo lo de la pasión que Jesús carga con su cruz, acepta el peso de nuestros pecados, lo lleva al Calvario, donde sufre el suplicio de la cruz. Y solamente la Virgen María y Juan el Evangelista se quedan ahí al pie de la cruz con él, que él sufre por nuestros pecados. Y finalmente, bajado de la cruz, está en los brazos de nuestra Madre Santísima, la Dolorosa. Entonces es lo que vivimos en este día. Cuando escuchamos el Evangelio de la Pasión, este Evangelio de San Mateo, ¿qué tal? Yo creo que era un Evangelio muy larga, ¿sí o no? Era el Evangelio más largo posible, ¿no? Porque hay muchas diferentes lecturas en las misas, pero
Hoy escuchamos la lectura más larga de todas, porque hay 3 años, A, B y C, y hoy, este año estamos en el año de San Mateo, y San Mateo tiene la narración de la pasión más larga de todos los 3 evangelistas sinópticas. Entonces, aguantamos y escuchamos esta lectura que fue leído por el padre Luis y yo y el diácono Scott. Pero al principio de la misa escuchamos una lectura que a mí me parece muy precioso, que es la lectura de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesús entra en la ciudad donde sabe que va a sufrir y el muchedumbre lo recibe con hosana, con alabanzas, con gritos, con ramos, con echando sus vestidos en el suelo para recibirlo como un rey glorioso en la ciudad de Jerusalén. Entonces así empieza la Semana Santa. Jesús entrando en Jerusalén. Entonces quiero reflexionar sobre esto y podemos leer este evangelio y reflexionar un poco sobre esto. Primero quiero decir que es del evangelio de San Mateo. Y el evangelio de San Mateo, como sabemos, hemos estudiado un poco este año el evangelio de San Mateo, habla mucho del reino de Dios. Es el evangelio del reino. Habla mucho del reino de Dios, del reino de los cielos. Entonces, todo el chiste del evangelio de San Mateo es que Cristo Jesús es el rey. Es el que viene para cumplir con las promesas que el reinado, la dinastía real de Israel, que empezó con el gran rey David, iba a durar para siempre, y que uno de los hijos del rey David iba a ser un rey, un Mesías, un Cristo, un rey ideal, un hijo de David, un Mesías iba a llegar para reconstituir el reinado de Dios, el reinado de Israel, otra vez. Y entonces hoy es el día en que Jesús entra en la ciudad de Israel. La ciudad de Israel, pero hay que saber que es la ciudad del gran rey. La ciudad es el ciudad de David. Era una ciudad en un cerro donde el rey David entró y lo hizo como fortificado, y era como un ciudad real. Era el capital de Israel. Entonces, cuando uno piensa en Jerusalén, uno piensa en el rey. Es la ciudad del rey. Entonces, si Jesús entra en la ciudad de Jerusalén con alabanzas, es que Él es el rey. Está entrando en su ciudad. Y también hemos hablado que en el Evangelio de San Mateo habla mucho del templo. Hemos visto que muchas referencias a San Mateo es un judío, le encantan las cosas del templo. Y el templo en Jerusalén también bien era un edificio enorme, como el edificio más grande del mundo en ese entonces. El templo de Herodes era enorme. Entonces este templo era el lugar de la presencia de Dios, porque sabemos que atrás de la cortina, esta cortina que se rasgó en dos cuando murió Jesús, atrás de la cortina, en el santo sanctorum, en el santo de los santos, atrás de la cortina había el lugar del arca de la alianza, donde la presencia de Dios, la caja donde se guardaba los 10 mandamientos, se consideraba como la presencia de Dios. Entonces, en el templo de Israel era donde Dios habitaba, la presencia de Dios. Pero también en el templo de Jerusalén
había también un palacio para el rey, la basílica del rey. Estaba al lado del templo. Entonces, era algo muy interesante. Entonces, les voy a enseñar esto. Tengo aquí como un mapa del templo. ¿Cómo era el templo en el tiempo de Jesús? Se ve aquí este gran muro, esta pared es la pared del templo. Aquí una fortaleza donde los romanos tenían sus soldados para vigilar sobre todo el espacio del templo. Y esta parte en medio era la parte central, donde había como un gran edificio, como una iglesia, que es donde se guardaba el Arca de Alianza, el santuario donde estaba, según ellos, la presencia de Dios. De este lado había un gran edificio que se llamaba la Basílica, donde el rey David y los seguidores, los descendientes, Salomón y todos los reyes de David vivían. Y entonces se puede decir, en cierta forma, que el rey estaba a la derecha de Dios, sentado a la derecha del trono de Dios estaba el rey. Entonces, obviamente Jesucristo es el Hijo de Dios y Jesús está sentado a la derecha del Padre en el cielo. Pero en el tiempo de los israelitas también tenían esta idea de que Dios estaba en el centro del templo, pero también había una basílica, un palacio donde vivía el rey dentro del templo, pero no en el patio central, pero como a la derecha de donde estaba como entronizado Dios, había también entronizado el rey de Israel. No al centro, pero al lado de Dios, a la derecha de Dios. Entonces el templo se consideraba como el lugar de Dios, pero también el lugar del rey. Era el templo un espacio como para el rey, que estaba entronizado a la derecha de la presencia de Dios. Entonces, como una teocracia, como una política divina, con Dios es el rey, pero a su lado, a su derecha, está el Hijo de David. Y obviamente Jesús, descendiente de los reyes de David y Salomón, era el definitivo rey que iba a ser obviamente sentado a la derecha de Dios Padre. Entonces, cuando Jesús entra hoy, en este día de los Ramos, cuando Jesús entra en la ciudad de Jerusalén, está entrando en la ciudad del rey. Y también está luego entrando en el templo. Y el templo también es el templo donde vivía el rey. El rey era como también el dueño del templo. Era su templo. Si Jesús es el rey, entonces la ciudad es suyo. Si Jesús es el rey, entonces el templo es suyo. Y por eso en los evangelios se ve que Jesús echa fuera a los cobradores de impuestos y de los vendedores en el templo. Jesús limpia, Jesús como saca fuera todos los vendedores. Jesús entra en la ciudad y el siguiente día, como el lunes, mañana de la Semana Santa, Jesús como se ve que él se enoja y derrumba las mesas de los cobradores, de los cambistas, los que cambiaban dinero y vendían animales para los sacrificios. Entonces echaba fuera toda esta gente. Entonces era su gesto, su esfuerzo para limpiar el templo. ¿Por qué? Porque él fue el rey. Él tiene derecho a entrar en la ciudad.
Él tiene derecho a entrar en el templo. Él tiene derecho entonces a librar, a quitar todo esto de su templo. Entonces, ahora quiero reflexionar un poco sobre la lectura. La lectura del Evangelio de San Mateo, de la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, capítulo 29 de San Mateo. Dice, cuando se aproximaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los olivos, entonces envió Jesús a 2 discípulos, diciéndoles, id al pueblo que está enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán una asna atada y un polino con ella. Desátenlos y tráemelos. Y si alguien les dice algo, dirán, el Señor los necesita, pero enseguida los devolverá. Eso sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y entonces sabemos que Jesús entró en la ciudad sentado en un burro, ¿no? Un asno. Entonces entró así. Y esto es un cumplimiento de una profecías de Zacarías. Y tengo aquí la cita del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, dice, como se puede ver aquí, Zacarías capítulo 9, salta llena de gozo, hija de Sión, lanza gritos de alegría, pues tu rey viene hacia ti, santo y victorioso, humilde, montado sobre un burro, sobre un hijo pequeño de una burra. Entonces Jesús entra de una manera humilde, como pacífico. No viene un caballo, no viene un animal de guerra, sino que viene como un rey, pero un rey de paz. Y viene para cumplir estas profecías del Antiguo Testamento. Y luego dice que en el versículo 9 y 10 dice que la gente iba delante y detrás y gritaban, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Y dice que la gente muy numerosa extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de árboles y les tendían por el camino. Entonces esto también es para cumplir una profecía del Antiguo Testamento. Y quiero que vean esto también. Aquí tengo también esta otra cita bíblica que es del Salmo 18. En el Salmo 18, ojalá que puedan ver esto, dice, bendito sea el que viene en nombre del Señor, desde la casa del Señor los bendecimos. Y luego, el siguiente versículo 27, el Señor es el Dios, Él nos ilumina. Forman la procesión con ramos en la mano, hasta los cuernos del altar. Esto de que cuando dice a los cuernos del altar, es algo interesante, porque lo que está diciendo es que Jesús viene, que según el rey iba a llegar a los cuernos del altar. Los cuernos del altar eran los rincones, era una mesa, el altar tenía 4 rincones, 4 como cuernos, el altar. Y los sacerdotes judíos subían
en el templo al altar. Pero sabemos que Jesús no entró en el templo de una vez. El siguiente día entró para sacar los vendedores, pero él no entró al hacer sacrificios en los cuernos del altar. Pero sabemos que Jesús sí fue como sacerdote. Jesús fue como el cordero de sacrificio, el cordero pascual que fue sacrificado, y como los animales estaban sacrificados en el altar que tenía 4 cuernos, se puede decir que Jesús es el sacrificio también. Y sabemos que Él murió en una cruz, y la cruz tenía 4 como partes, ¿no? Los 4 partes de la cruz, 4 clavos, 4 llagas de Jesús en sus pies y manos. Entonces se puede decir que Jesús cumplió con eso. Jesús fue al altar, pero su altar era más bien el altar de la cruz. Entonces, esto explicando un poco algo de lo que Jesús hacía cuando entró en Jerusalén, cumpliendo con las citas bíblicas del Antiguo Testamento, que él de veras era el rey, y un rey que iba a llegar a su ciudad, a su templo, y también como sacerdote también a su altar para hacer el sacrificio que de veras borra pecados. Entonces mañana quiero hablar un poco más de lo que Jesús hizo cuando echó fuera a los vendedores. Eso es algo muy interesante lo que hizo Jesús, porque Jesús viene para limpiar su templo, para cambiar todo. Y en efecto Jesús dijo que este templo iba a ser destruido eventualmente, pero Jesús vino para establecer otro templo. Jesús dijo: mi cuerpo es el nuevo templo. Mi cuerpo destruye este templo y yo lo reconstituiré en 3 días. Entonces Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo. Entonces Jesús viene ¿para qué? Para establecer la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia católica es el templo, es el cuerpo de Cristo, dice San Pablo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el nuevo templo. Entonces, ahora estamos en nuestras casas. Ustedes no pueden venir a la iglesia. Pero saben que la iglesia católica, aunque estamos en nuestras casas y no podemos ir a las misas públicas, de todos modos, la iglesia donde estemos, somos el cuerpo de Cristo. Y si nos unimos con Jesús en oración, en amor, es el cuerpo místico de Jesucristo. Y estamos en este cuerpo, estamos en este templo. Estamos en el templo porque somos el templo, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Y entonces quiero hablar mañana de esta realidad, de Jesús llegando al templo y viendo que había como desgracias, había ahí como vendedores, había mucha poca piedad, y Jesús como gritó: mi casa, el casa de mi Padre es casa de oración. Ustedes lo han hecho como un nido para ladrones. Ustedes no tienen respeto para la casa de mi Padre. Entonces Jesús dijo: destruyen este templo y yo lo reconstituiré en 3 días. Y dice San Juan en su Evangelio, estaba hablando del templo de su cuerpo. Ahora, en la Semana Santa, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver 3 días, jueves, viernes y sábado santo, la noche de la Pascua, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, el triduo, esos 3 días. ¿Y qué pasa en esos 3 días? Es la fundación de la iglesia, es el nacimiento de la iglesia. Son los 3 días más santos de todo el año.
Entonces Jesús en 3 días nos salva. Con su muerte y resurrección nos salva, y también con su sangre, con su cuerpo derramado, establece la iglesia. Entonces es verdad que Jesús en 3 días construyó el templo. En estos 3 días que vamos a celebrar esta semana, son los 3 días cuando Jesús construyó el nuevo templo, que es el templo de la salvación de la Iglesia Católica. Entonces, no lo queremos perder, ¿sí o no? Vamos a tratar de prepararnos para vivirlo bien, esos 3 días de nuestra salvación, el Santo Triduo. Pero mañana vamos a hablar un poco más de este acontecimiento de Jesús limpiando el templo. Es algo muy interesante que vamos a aprender mañana. Entonces, ojalá que nos funcione el Facebook otra vez para poder cumplir con nuestra cita. Voy a tratar de hablar mañana a las 7:30 con ustedes, si Dios quiere. Entonces, Dios les bendiga y que Dios les ayude a seguir con paz y con salud en estos tiempos difíciles en el mundo. Gracias y que Dios les bendiga y la Virgen les acompañe.